Muy buenos días, muy buenas tardes, allá donde te encuentres y estés sintonizando con este llamado del corazón. Hoy tenemos una invitada, una entrevista que seguro te va a dejar huella y te va a inspirar porque tiene una historia que ¡wow! Vamos a dar la bienvenida. Hola, bombona, bienvenida. Ok, vamos allá. Muchísimas gracias por resonar, por vibrar. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto Muy tiempo? bonito día. ¿Cómo estamos? Muy bien, fenomenal. Esta tarde de sol magnífica aquí en Madrid y estoy feliz de estar otra vez contigo. Muy bien. Excelente. Pues yo muy agradecida, la verdad, de compartir también este espacio, estos ciclos de entrevistas con alma, con historias inspiradoras del programa Cara a Cara, creado por Rosalí Orens, nuestra compañera de trayecto, amiga y también colega periodista. Hoy, la verdad, estoy encantada de dar la bienvenida a una mujer con la que yo tengo una resonancia, con la que compartimos amor por México, además, y que cuando yo la conocí, realmente dije, bueno, esta mujer seguro que tiene una historia detrás fascinante y no me equivoqué. Permitidme que la presente. Ella es bordadora de almas, diseñadora de trajes interiores, facilitadora de procesos, guía y mujer medicina. Ella es Yao Cihuatl. Ole. Bienvenida, Yao. Hola, gracias. Menuda presentación tan chula. Y gracias por esa pronunciación precisa mexicana de mi nombre. Aquí tanto cuesta. Ahí voy aprendiendo porque justo eso fue una de las cosas que me conectó a ti cuando yo vi, dije, uy, Nahuatl, y enseguida pensé México. Y lo primero que hice fue investigar, porque yo soy muy curiosa, y dije, a ver, esto de Yaoxihuatl, ¿qué significará? Y justo significa mujer guerrera. Sí. Y cuando conocí además ya tu historia en este cara a cara, que el título es El reto de vivir, y descubrí justamente cómo tuviste un impacto emocional muy fuerte, además en una playa de México, donde tú literal viste, sentiste la muerte, y algo que de verdad me impactó fue cómo tú regalaste esa toalla amarilla, esa toalla que era tu preferida. Por favor, cuéntanos cómo fue ese impacto, por qué México, qué pasa con México, qué pasa con la vida, la muerte, porque aquí en México, tú lo sabes, se celebra la muerte también y se honra justamente de una manera muy impactante. Entonces, cuéntanos cómo fue ese suceso para ti y cómo eso destapó un antes y un después. Pues bueno, te cuento que para mí México llegó en unas vacaciones en las que viajé por distintos lugares de México, entre ellos lo que es Oaxaca, el estado de Oaxaca, que me encanta. Acabé en una playa del Pacífico y allí sentí que la vida me volvía, que yo estaba diferente. No sabía todavía muy bien qué estaba sucediendo en mí, pero sentí que había fuerza, que había color y que yo quería vivir allí y que quería pasear allí, que me sentía parte de allí. Y me dije a mí misma que volvería, que regresaría. Y así fue. Y 2 años o 3 años después, no recuerdo muy bien, volví y fui a otra zona de México, en este caso a Playa del Carmen. Y estando en la playa, disfrutando de esas aguas preciosas, de ese azul inmenso, cristalino, pues delante, lo que es el borde de la orilla, allí había unas personas bañándose y de repente un hombre se cayó desplomado
allí en el agua y bueno, nos acercamos unos cuantos a ver qué pasaba y no reaccionaba. Inmediatamente llegaron los socorristas, intentaron, bueno, pues reanimarle y no pudo ser. Bien. Lo que me impactó no solamente fue todo el proceso de la muerte, que lo viví en primera persona, sino la reacción también de la familia, el ver el paso del cuerpo, los colores que iban cambiando en él, ¿no? Esa sensación de que se le iba yendo la vida progresivamente y estar en primera persona, ser testigo, protagonista y tener que además después dar testimonio de todo ello. Y cuando tuve que entregar esa toalla, que es amarilla, que para mí era el amarillo, es uno de mis colores favoritos, ¿no? Lo enlazo con esa parte de los viajes, la sabiduría, con la alegría, con el disfrute. Y yo sentí que algo de mí se quedaba allí, pero no sabía qué era lo que se estaba quedando allí. Realmente lo que me estaba dando era la noticia de que había una Pilar muerta en vida o que iba sobreviviendo y que necesitaba volver a la vida de otra forma. Y bueno, para mí fue un impacto muy grueso, porque la persona era de origen hispano, como yo, se llamaba Miguel, y para mí el arcángel Miguel siempre está presente en mi vida, tenía la misma edad que tenía yo, y entonces me di cuenta que la vida se va en un momento, que no sabes cuándo ni de qué manera, y que si no la aprovechas, si no sacas tus dones, todos tus dones, porque yo no digo que yo no sacara alguno de mis dones, claro que sí, bien, pero había otras muchas partes de mí que estaban apretadas, muy apretadas. Y la vida también me había hecho quedarme en esa herida profunda de situaciones concretas que no se estaban dando adecuadamente, ¿no? Pues hablamos de temas de abusos, de maltratos, etcétera, etcétera. Bien. Y estaba siendo muy difícil sostener la situación y seguir viviendo. Y en ese momento me dije, no, o sea, no puedes seguir así, no puedes seguir así, hay que hacer algo, tienes que moverte de otra manera porque tienes que vivir. Pero me había dado cuenta de esa parte, ¿no? De cómo había una faceta de muerte. Y recuerdo que empecé a estudiar psicología al año siguiente allí, en México. Y una compañera mía es tanatóloga, que es decir, que trabaja en duelos. Y ella es una de mis mejores amigas, una de las personas que más me ayudó en ese primer año también de carrera, donde mi madre casi muere, donde mi padre también le operan de urgencia, y yo estaba en México y no sabía cómo recoger esas emociones que estaba teniendo, y ella me acompañó. Y bueno, en la actualidad yo he estudiado tanatología y también trabajo con duelos. Entonces, es un momento fundamental. Y de ahí también ese cambio de nombre, ¿no? Llegó un momento en mi vida en que me di cuenta que yo podía salir de aquella situación, dejar el sufrimiento atrás, el dolor profundo, dejar que la herida por fin se curase y poder bordarla de una forma bonita. Y entonces de ahí el cambio de nombre. Ese cambio de nombre tiene que ver con ese nuevo bordado de la herida. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ya te escucho y siento que te atraviesa toda esa emoción. Sí. Lo veo en tu mirada, lo veo en tu sentir y veo cómo al final todo forma parte de este proceso en el que tú estás ahora mismo de transformación, Sí. donde además acompañas a personas en este arte de transitar los duelos y también de conectar con ese transgeneracional, ¿no? Porque eres también especialista, facilitadora en el arte de los sistemas. ¿Cómo eso influye a un nivel emocional? El hecho, por ejemplo, en tu historia nos lo compartías, cómo Pilar hablaba de esa tatarabuela, ¿no? De por qué eres Pilar, ¿no? El nombre anterior, que tenía esa resonancia con la tatarabuela. ¿Cómo influye esas memorias de los ancestros, de las ancestras en nuestro sistema habitual? ¿Cómo impacta en nuestra vida esas raíces que tenemos? Bueno, sabemos por genética y por epigenética que nosotros somos herederos no solamente de los genes de nuestros antepasados, sino también de todo aquello que vivieron, creencias, pensamientos, traumas, emociones, asuntos no resueltos, bueno, secretos compartidos después de un tiempo. Entonces,
realmente yo me doy cuenta de eso, ¿no? De que somos herederas. Y muchas veces esa herencia acaba siendo una lealtad difícil de sostener o una lealtad que te impide seguir en la vida. Bien. Entonces, yo me di cuenta que en mi sistema había una serie de acontecimientos que se repetían de manera continua dentro de lo que es la parte femenina, las mujeres. Y entonces dije, esto de verdad nos está haciendo mucho daño y se está callando, porque yo me daba cuenta que había secretos y esa sensación de no poder hablar muchas veces de aquello que te está sucediendo, o que cuando hablas nadie te cree, o que cuando hablas alguien te interpreta algo diferente, ¿no? Y me di cuenta de cómo estaba atorado, ¿no? De cuánto habían sufrido esas mujeres que habían tenido que callar muchas de esas cosas. Y entonces yo me puse a estudiar psicología, me puse a estudiar sistémica, constelaciones familiares, porque yo necesitaba dar respuesta a eso que estaba sucediendo en mi vida y que también podría ayudar a otras personas. En particular, yo reconozco que como estaba en aquel momento trabajando como profesora en un centro de bachillerato, pues para mí esos chavales que salieran al mundo y que pudieran abrir los ojos y darse cuenta de quiénes eran realmente, que pudieran elegir su vida, la suya, no la de sus padres, no la de su abuelo, sino que pudieran elegir aquello que realmente estaba en sintonía con ellos mismos, desde la libertad, que es algo que te escuchaba también ayer, ¿no? Esa necesidad de sentirnos libres, de dar voz y poder ser libres por fin, pues me di cuenta que yo podía aplicarlo al mundo, que no solamente era algo para mí, sino que podía entregarlo a los demás. Y bueno, ahí me lié en ello. Qué bueno. Dice aquí Rosalí, nos escribe una gran referencia, Yao Suwatl, para vivir el presente, comprendiendo para qué pasa los que nos pasa. Y es que tuviste que justamente transitar esa herida, ese momento donde te planteas, ¿qué hago con mi vida? Donde estabas perdida, donde sentías que eras como esa oruga, ¿verdad? Que no tenía como esa capacidad de alzar el vuelo. ¿Y cómo encontró ella esa parte para liberarse, para expandir sus alas? Yo quiero que nos cuentes, Yao, porque mira, detrás tienes una mujer que está mirando así hacia un lugar, y yo me gustaría, y haciendo alusión al programa Cara a Cara, que hicimos justamente esas entrevistas a la Yao, a Pilar de hace X tiempo, ¿cuál sería ese consejo que tú le dirías a esa mujer que tenía miedo a vivir, que no creía en sí misma, que de alguna forma no se sentía merecedora, capaz, que se arrastraba como ese gusano? ¿Qué le dirías ahora mismo? Si la tuvieras frente a frente, ¿qué le dirías hoy? Bueno, yo le diría primero que no callara, que lo expresara. Para mí, veréis en la entrevista que me hice a mí misma, a esa Pilar, la escritura fue una de mis formas de sanar. Es decir, expresa como quieras, me da igual, pero expresa, saca, muéstralo, entrégalo. Para mí eso es fundamental. Y después busca ayuda. Hay personas, entidades, lugares que te van a ayudar. Entonces, no puedes sola, de verdad que no puedes sola, ¿vale? No puedes sola. Es verdad que tiene mucho que ver, por supuesto, tus ganas, tu intención, pero evidentemente si no vas acompañada es difícil. Y el acompañamiento muchas veces es solo alguien que está ahí y te escucha, alguien que pasea a tu lado, alguien que te pone la mano en la cara, alguien que te abraza. Eso ya es un acompañamiento. Y además hay personas expertas que trabajan con todo este campo de las emociones, como por ejemplo tú y otras personas, ¿no? Y que te ayudan a liberarte de esas cadenas, porque son realmente cadenas, y salir de las cárceles en las que nos encontramos y darnos cuenta de que tenemos libertad, como hemos dicho, de elegir y también de interpretar aquello que nos ha sucedido, qué mirada quiero darle a aquello que nos ha sucedido o para qué nos ha sucedido. Por tanto, darle un sentido a lo vivido, porque para algo sucedió
Y si no, me lo voy a inventar, pero necesito que aquello me fortalezca y no me debilite. Entonces, yo siempre digo que hay que mirar lo que sí nos da y no lo que nos quita. Mirar esa amplitud de la hoja en blanco y no el punto negro. Y siento que siempre hay algo que sí hay. Y entonces, sostenernos sobre lo que sí hay y sostenernos o acompañarnos de aquellas personas que o bien han transitado antes que nosotros por esos lugares, o bien tienen los conocimientos suficientes para ello, o bien tienen ese talento simplemente de saber estar. Es que qué importante es el saber estar, el sentirse acompañada con esa mirada sin juicio, con esa voz que puede sostener. ¿Cómo la danza ha sido también para ti una de esas herramientas de transformación y de sacar toda esa potencialidad y ese don? Porque en tu entrevista invitas a Pilar a que no piense, a que sienta y a que se abra a través de la danza. ¿Por qué la danza? En mi caso, la danza porque quise ser bailarina de pequeña y no pudo darse. Me encanta el baile, veía siempre cuando salían los patinadores, los de ballet, los de la danza, me pasaba el tiempo mirándolo, porque yo, aunque lo intenté, pues no lo logré, me caí, me rompí el coxis y bueno, pues esas circunstancias al final no me llevaron por ahí y acabé siendo bailarina neuronal, es decir, utilicé muchísimo mi mente y es verdad que en la mente creo que empiezan muchas cosas, pero no es suficiente con tener conciencia de aquello que nos ha sucedido o aquello que nos pasa. Después hay que transitarlo por el cuerpo, hay que incorporarlo, hacerlo cuerpo, hacerlo vida. Y en el cuerpo además hay muchos nudos energéticos, hay muchas memorias que se encuentran en distintos puntos. Por eso cuando uno se da un masaje o cuando simplemente se mueve y abre, ¿no? Pues el pecho, algo sucede aquí, ¿no? Las propias posturas que tenemos. Entonces, para mí bailar supone mover el cuerpo. Mover el cuerpo es mover las emociones y, por tanto, dejar que se expresen, dejar que se liberen, dejar que se suelten y me permite encontrarme en una situación de mayor creatividad, ¿vale? Es una forma de recrearme, en mi caso. ¡Qué belleza! Me encanta que seas bailarina neuronal, por favor. Es que estoy encantada, esto de bordadora de alma, diseñadora de trajes interiores. ¿Cómo fue para ti bordar tu vida? ¿Cómo ha sido? ¿Qué texturas, de qué herramientas te has ido acomodando para justamente hacer esto finamente y que no se note pues que es algo así como que haya fallos? Bueno, los fallos también los abrazamos, ¿verdad? Incluso en los fallos hay un gran aprendizaje y es algo que rompe justamente la estética, ¿no? Y hay ese impacto de lo desigual. ¿Cómo ha sido bordar tu propia historia? Bueno, bordar mi propia historia ha sido siempre recordar a mi bisabuela, la que me enseñó a bordar, y darme cuenta que cada puntada es algo que va llenando y rellenando y colocando de color. Entonces he ido introduciéndome por diferentes, pues eso, teorías, técnicas, herramientas. Primero llegó a mi vida la filosofía y siempre será mi sustento y mi fundamento leer libros. Me encanta y a partir de la lectura de muchos libros yo también he sacado conclusiones. He visto películas muy interesantes que también me han hecho darme cuenta de quién soy o de quiénes somos y hacia dónde podemos ir. Entonces, toda esa parte es fundamental. Y luego ha sido todo el tiempo herramientas de carácter, como el yoga kundalini principalmente, herramientas como el reiki, también herramientas como la biodanza o los 5 ritmos o la danza primal, cualquier cosa que tenga que ver con la danza me encanta. Herramientas también como la psicología sistémica, la parte sistémica, también herramientas como el diseño humano me ha ayudado muchísimo a conocerme, también a conocer a las personas con las que estoy, relacionarme mucho mejor con ellas o entender cuáles son las mejores maneras para comunicarme con ellas, en qué momentos, yo también distribuir mis tiempos. ¿Bien? Hay diferentes
herramientas. También herramientas de cuidado de imagen, como un masaje de algún tipo, o ayurveda, o de tacto consciente, que yo también he estudiado algunas de esas cosas, también un poquito en esa sensación de sentir el cuerpo del otro y a la vez sentirme yo en ese contacto con el otro. También el chamanismo me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Es una de las cosas con las que me siento más unida, ¿vale? Y saber que estoy siempre sostenida por algo mayor. Mis creencias espirituales me sostienen, me sostienen. Y todavía recuerdo una imagen en donde yo me veía, ¿no? De niña, ¿no? Metida en un rincón con muchísimo miedo porque no quería que volviera a sucederme aquel acto de maltrato. Y yo estaba escondida en aquel rincón. Y la forma que yo, en un trabajo de carácter regresivo, yo solamente podía ver que la única ayuda que yo podía tener era una ayuda espiritual, y yo llamaba al ángel: por favor, Ángel Miguel, Arcángel Miguel, ayúdame, protégeme, sácame de aquí. Y en ese trabajo yo veía que el ángel me sacaba, ¿no? Y me llevaba hacia la puerta de la estancia y me decía: y desde aquí ahora ya puedes ver y puedes entrar o salir, lo que tú decidas, tú eliges. Y puedes también ir y contarlo. Y para mí siempre, siempre esa conexión con algo mayor, con algo superior, con el mundo del Nahual, es fundamental. Ay, tu bisabuela, ¿cómo se llamaba, Yao? Vicenta. Vicenta. Pues hoy vamos a honrar a todas esas mujeres que te precedieron, porque como tú has dicho, somos herederas y venimos a transmutar, a transformar, y una de las formas en las que encontramos para honrar a nuestras ancestras, a nuestros ancestros, justamente es nosotras brillando, atreviéndonos a ser nuestra mejor versión. A mí me impactó mucho la poesía que compartiste en tu historia, y te quería pedir si tienes esa poesía a mano. Pues esa no la tengo. Porque, bueno, Pero entonces vamos a invitar a que las personas vean tu historia, porque justamente en la historia de Yao hay una poesía en la que ella cuenta todo esto a través de la poesía. Y fijaos que no es casualidad, sino causalidad que hoy es el Día Internacional de la Poesía. sí. Entonces, qué mejor que hoy, Yao, nos puedas leer, compartir, si gustas, algún poema de esta nueva versión de Yao. No de Pilar, sino de Yao Cihuatl, Claro. en que náhuatl significa mujer guerrera, para que así también podamos degustar la versión anterior, donde había pues una serie de elementos, ¿no?, significativos, y la versión ahora, que es justamente esa versión ya de transformación, donde Yao ya ha desplegado sus alas y donde ella lleva ya su elixir, la medicina. Porque no olvidemos que todas tenemos historias de superación y que las podemos contar y transmitir siempre que hayamos aprendido la lección. ¿Para qué me pasa esto? ¿Cómo lo transformo? Y cómo ahora ese momento que a mí me ocasionó un gran quiebre, cómo yo lo transité, cómo saqué esas herramientas y ahora puedo llevar esa medicina y ese elixir. Entonces, cuando gustes, Yao, pues aquí el escenario es tuyo. Bien, voy a leeros una que tiene que ver con este tránsito, ¿no?, del pasado al presente. Y dice: he tirado las fotos, aquellas en las que estaba con los ojos cerrados y el corazón roto, entrecruzadas las piernas, desgarrados los brazos y rotas las manos, los huesos chascando. Fotos de cuando me sentía anudada al mundo, girando en vueltas de 360 grados, dando saltos y piruetas hasta la apoteosis final, salto mortal y caída resbalando por las nubes de mis pensamientos oscuros hasta el tragaluz del techo. Como plastilina aplastada en un envoltorio arrugado, sutil envoltorio de papel de estraza que no de seda. Papel
que frota mi cuerpo. Ahora tengo otras fotos, con el pelo suelto y la mirada marcada por el rotulador fluorescente de colores brillantes y ardientes. Mi mente vacía de incoherencias, descorchada de tantos pensamientos obsoletos, absurdos e incongruentes. Los cabellos plateados, como una malla refulgente. La continuidad del tiempo, del barro en movimiento, de esa escultura nueva que aparece delante de ti y que no la mueve el viento, en la ocurrencia de lo que ocurre, en esos colores y olores a incienso, a copal, a mirra, a sándalo, a lavanda, y caminar, sabiendo que nadie puede pararme y sentir que camino entre la gente y saberme sola entre tantos y mirar al fondo sabiendo que allí es el lugar al que debo ir. Caminar, caminar y caminar, dejando el pasado atrás, sonriendo a la vida, abrazando el mundo, abrazando mi cuerpo, abrazándome. Cuando el silencio nos habita, también comunicamos, y comunicamos desde un lugar de conexión, de gratitud. Me ha encantado escucharte, Yao, porque justamente dices, es un poema de transición. Y qué bellas imágenes nos regalas con tu poesía, donde en esa primera parte de esas fotografías vemos justamente esos ojos cerrados, ese corazón roto, ese corazón anudado al mundo. Y luego en la segunda versión, ese pelo suelto, esa mente descorchada de pensamientos obsoletos, esos cabellos plateados, ese barro en movimiento, esa escultura nueva, ese nadie puede pararme, ese abrazo al mundo, ese te abrazo y me abrazo. Yao Cihuatl, bordadora de almas, diseñadora de trajes interiores, facilitadora de procesos, guía, mujer, medicina, poeta, bailarina neuronal, mujer que se ha transformado, mujer que ahora lleva esa savia por el mundo. ¿Cómo las personas te pueden contactar? ¿Para quién es este mensaje, Yao? ¿Cuál es esa mujer que hoy seguro nos está escuchando y ha resonado con tus palabras? Dices, es para ti, mujer, que estás transitando esto, para que te puedan seguir, para que puedan conectar contigo. Para cualquier persona, pero en concreto para esas mujeres que se encuentran en situación de maltrato, de abuso, o que hayan sufrido en algún momento de su vida esto. Para esas mujeres en donde la vida se les hace estrecha, difícil, donde la desconfianza, la vergüenza, la culpa o el miedo las paraliza. Mujeres que encuentran relaciones difíciles, encuentran difícil relacionarse consigo mismas, encuentran difícil mirarse al espejo, encuentran difícil tocarse, encuentran difícil mirar hacia adelante. Mujeres que de una u otra manera se callan. Para esas mujeres es el acompañamiento de Yao Cihuatl. Ay, Yao, me hemos emocionado mucho y es que he resonado totalmente con tu mensaje. Después de haber tenido ayer la entrevista yo contigo, que me atravesó mucha emoción, pues el amor también es así, ¿no? El amor, ¿qué es? El amor es dar y el amor es recibir, y ha de ser así, equilibrada, es una energía que está en movimiento. Entonces, ayer yo estaba dando, ¿no?, más activamente en la plática y hoy estoy más en la escucha. Y ha sido un auténtico placer, un privilegio haberte tenido hoy en esta comunidad, que este mensaje resuene, vibre con esos corazones de esas mujeres que tienen estas características.
Y de verdad, invito a todas las personas a que conozcan tu historia para que puedan conectar más contigo y con esa Pilar del pasado que, por supuesto, te da muchas herramientas y que esta Yao, esta mujer guerrera, ahora tiene toda esta medicina. Así que, Yao Si Wattle, eso ahí. Muchísimas gracias por estar, por vibrar. A mí me gustaría que las personas que están ahora en el directo se digan una palabra que se han llevado de este directo en el que vamos a compartir cada semana, cada martes, una voz diferente, una historia de transformación, un mensaje de superación y forma parte de este ciclo de entrevistas del programa Cara a Cara, creado por Rosalie Orens, amiga, compañera y colega de trayecto. Mira, por aquí dicen, hola Miriam, dice, Yao es pura poesía. Me gustaría que antes de despedirnos nos pudierais decir qué os lleváis de este directo, qué ha resonado en vosotros, en vosotras, contar hoy con la voz de Yao. Dice Consuelo, hola preciosas, gracias por transmitir estas entrevistas para ayudarnos a evolucionar. Gracias, hermosas, historias inspiradoras de mujeres valientes. Así es. Gratitud en el corazón, dice Consuelo, valentía. Consuelo es una incondicional, de verdad, siempre está ahí. Me encanta esta mujer, qué ganas tiene siempre de salir adelante también, Qué bueno. desde que la conozco. Y es que estamos justo en este despertar y en esta transformación. Me gustaba mucho cómo hablabas justo en tu historia. Es que no quiero contar mucho de la historia para que la veáis esa entrevista. Dice Begoña Martín, Sonidos de Amor, que pronto la tendremos, otra súper heroína, una mujer con una gran historia de superación, dice Amor. Y hablabas mucho del abono, de cómo realmente cuando abrazamos ese abono, que son pues esas, vamos a hablarlo así mal y pronto, pero son esas mierdas que a todas nos pasan, ¿no? Vamos a hablar como es, las mierdas son el abono, ¿verdad? Perfecto para, pues para sembrar y para que crezcan esas semillas. Y hoy, además, que estamos en el equinoccio, pues mira, que damos la bienvenida a la primavera. Mira, ya has inaugurado equinoccio, Día Mundial de la Poesía. Vamos, estamos... Mejor imposible. Y además, todo que estás en ese país que amo tanto. Así que genial, genial. Sí, estamos en una conexión muy bonita. Y bueno, ¿algún mensaje final con el que quieras regalarnos a las personas que nos están viendo ahora? Un mensaje que te salga así del corazón, que digas, quiero despedirme y quiero dejar esta frase para que nos lo quedemos así como un regalito. Mira, una vez me preguntaron cuál sería mi epitafio y yo dije, ha muerto viviendo. ¡Wow! Ha muerto viviendo. Poco se puede añadir. Nada. Ya. Cuando no salen las palabras, el corazón habla. Ya. Dice Rosalie, todas las historias y las entrevistas las compartimos en el canal de Telegram, por supuesto. Ahora más abajo voy a dejar toda la información. Gracias, gracias, gracias. Yao Si Wattle. Gracias. Por todo lo que nos has compartido, por tantas perlas de sabiduría y por tanto corazón y apertura a compartirte. Ha sido un honor y un privilegio contar contigo. Deseo que tengas una maravillosa tarde y que sigamos disfrutando de este día y de este comienzo de la primavera. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a todas las personas que nos escucharán. Gracias. Exacto. Muchísimas gracias por vibrar. Bye.